Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. En el corazón de un pequeño pueblo, al borde de la exuberante selva centroamericana, se alzaba majestuosa una antigua ceiba. Sus ramas se extendían como un abrazo protector sobre las casas de adobe y techo de palma. Sus raíces se hundían profundamente en la tierra rojiza, conectando el mundo de arriba con el de abajo. Para los habitantes del pueblo, la ceiba era más que un simple árbol. Era el guardián silencioso de sus tradiciones, el testigo de generaciones que habían crecido bajo su sombra. Entre las calles de tierra del pueblo, una niña de 10 años corría con la libertad y la alegría propias de la infancia. Su nombre era Darna, y sus ojos brillantes reflejaban la curiosidad insaciable que la caracterizaba. Con su cabello negro trenzado bailando al viento y sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo, Darna era conocida por todos como el espíritu inquieto del pueblo. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Darna se dirigió como tantas otras veces hacia la plaza central, donde la gran ceiba se erguía imponente. Se sentó en una de las gruesas raíces que sobresalían del suelo, apoyando su espalda contra el tronco rugoso. Cerró los ojos, disfrutando de la brisa fresca que se colaba entre las hojas. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un susurro tan tenue que al principio creyó que era el viento jugando entre las ramas, pero a medida que prestaba más atención, el sonido se hizo más claro. Era una melodía suave y melancólica que parecía provenir del corazón mismo del árbol. Darna abrió los ojos de golpe mirando hacia arriba con asombro. La ceiba está cantando, se preguntó en voz baja sin poder creer lo que oía. La canción, aunque apenas audible, transmitía una sensación de urgencia y preocupación que hizo que se le erizara la piel. Emocionada y un poco asustada, Darna se levantó de un salto y corrió hacia la casa de su abuela Lila, la respetada narradora de historias del pueblo. Si alguien podía entender lo que estaba pasando, era ella. Abuela Lila estaba sentada en su mecedora en el porche, sus manos arrugadas trabajando hábilmente en un tejido colorido. Al ver a su nieta acercarse a toda velocidad, una sonrisa se dibujó en su rostro, surcado por las arrugas del tiempo. «Abuela, abuela», gritó Darna sin aliento, la ceiba está cantando». La anciana dejó su tejido a un lado y miró a Darna con una mezcla de sorpresa y algo que parecía ¿reconocimiento? «Ven aquí, mi niña», dijo suavemente, palmeando su regazo. Darna se acurrucó contra su abuela, sintiendo el confort de su abrazo. «Cuéntame exactamente lo que has escuchado». Mientras Darna relataba su experiencia, los ojos de abuela Lila brillaron con una luz especial. Cuando la niña terminó su historia, la anciana guardó silencio por un momento, como si estuviera recordando algo muy antiguo. Darna comenzó finalmente, su voz cargada de emoción. «Lo que has experimentado es algo muy especial. Existe una vieja leyenda en nuestro pueblo, una historia que ha sido transmitida de generación en generación, pero que muchos han olvidado o dejado de creer». Darna se acomodó, preparándose para escuchar. Sabía que cuando su abuela comenzaba una historia, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. «Hace muchos años», comenzó
abuela Lila. Cuando la selva era aún más vasta y los humanos vivían en mayor armonía con la naturaleza, se decía que los árboles más antiguos, especialmente las ceibas sagradas, poseían la capacidad de comunicarse con aquellos que tuvieran el corazón puro y los oídos atentos. La leyenda cuenta que estos árboles cantores solo se manifestaban en tiempos de gran necesidad, cuando la selva o el equilibrio natural estaban en peligro. Su canción era una advertencia, un llamado a la acción para aquellos capaces de escuchar. Darna escuchaba con los ojos muy abiertos, su mente llena de imágenes de árboles ancestrales susurrando secretos al viento. Sin embargo, continuó la abuela, su voz tornándose más seria, con el paso del tiempo, la gente se alejó de las viejas costumbres. El ruido de la vida moderna ahogó las voces de la naturaleza y poco a poco la habilidad de escuchar a los árboles se fue perdiendo. Pero tú, mi querida Darna, dijo la anciana, acariciando el cabello de su nieta, has demostrado que aún existen corazones capaces de oír el canto de la ceiba. Y si la ceiba está cantando ahora, después de tanto tiempo de silencio, debe ser por una razón muy importante. Darna sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué crees que signifique, abuela? ¿Qué debería hacer? Abuela Lila miró hacia la dirección de la plaza, donde se alzaba la silueta de la ceiba contra el cielo del atardecer. Creo, mi niña, que la ceiba te ha elegido para una misión. El bosque necesita ayuda, y tú eres quien debe descubrir qué está pasando y cómo podemos ayudar. La niña sintió una mezcla de emoción y miedo ante la idea. Pero, abuela, ¿cómo puedo yo sola ayudar al bosque? Soy solo una niña. La anciana tomó las manos de Darna entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Nunca subestimes el poder de un corazón valiente y una mente curiosa, Darna. A veces son los más pequeños quienes pueden hacer los cambios más grandes. Esa noche, Darna no pudo dormir. Su mente daba vueltas, repasando la conversación con su abuela y el misterioso canto de la ceiba. Desde su ventana podía ver las ramas del gran árbol moviéndose suavemente con la brisa nocturna y se preguntaba qué secretos guardaba, qué peligros acechaban al bosque que tanto amaba. A la mañana siguiente, decidida a compartir su descubrimiento, Darna corrió por las calles del pueblo contando a todos los que encontraba sobre el canto de la ceiba y la advertencia que traía. Sin embargo, para su frustración, nadie parecía creerle. «¿Qué imaginación tienes, Darna?», reían algunos. «Los árboles no cantan, niña. Deja de inventar historias», le decían otros, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Incluso sus padres, aunque la escucharon con paciencia, parecían pensar que todo era producto de su imaginación. «Quizás fue solo el viento, cariño», le dijo su madre con dulzura, pero Darna podía ver la preocupación en sus ojos, como si temiera que su hija estuviera perdiendo el contacto con la realidad. Desanimada pero no derrotada, Darna regresó a la plaza y se sentó bajo la ceiba. «¿Por qué nadie más puede oírte?», susurró al árbol, apoyando su mano en la corteza rugosa. «¿Qué se supone que debo hacer?». Como respondiendo a su pregunta, una suave brisa sopló entre las ramas de la ceiba y Darna escuchó nuevamente la melodía. Esta vez le pareció que la canción la invitaba a adentrarse en el bosque, como si la respuesta a sus preguntas se encontrara más allá de los límites del pueblo. Con el corazón latiendo fuertemente, Darna tomó una decisión.
Si nadie más podía escuchar la advertencia de la ceiba, entonces dependía de ella descubrir qué estaba amenazando al bosque. Regresó rápidamente a su casa, tomó su mochila y la llenó con algunas provisiones: frutas, una botella de agua, una linterna y el viejo machete de su padre, que esperaba no tener que usar. Antes de partir, dejó una nota para sus padres explicando lo que iba a hacer y prometiendo que tendría cuidado. Luego, con una última mirada hacia el pueblo que había sido su hogar toda su vida, Darna se internó en la espesura del bosque. Los primeros pasos en la selva fueron intimidantes. Los sonidos familiares del pueblo quedaron atrás, reemplazados por el canto de aves desconocidas, el zumbido de insectos y el ocasional crujido de ramas bajo sus pies. La luz del sol se filtraba a través del denso dosel de hojas, creando un mosaico de sombras y destellos en el suelo del bosque. Darna avanzó con cautela, sus sentidos en alerta máxima. Recordó las historias que su abuela le había contado sobre los espíritus del bosque y los animales mágicos que lo habitaban. Aunque parte de ella estaba asustada, otra parte se sentía emocionada por la aventura que estaba viviendo. Después de lo que pareció una eternidad caminando, Darna llegó a un pequeño claro. Exhausta, se sentó en un tronco caído para descansar y comer algo de la fruta que había traído. Mientras mordisqueaba una jugosa manzana, un movimiento en los arbustos cercanos la hizo ponerse en guardia. Para su sorpresa, de entre la vegetación emergió un tapir, un animal que Darna solo había visto en los libros de la escuela. El tapir la miró con sus pequeños ojos, y Darna notó que parecía triste y cansado. «Hola», dijo suavemente extendiendo su mano con un trozo de manzana. «¿Tienes hambre?». Para su asombro, el tapir respondió con una voz suave y melancólica: «Gracias, pequeña humana, pero no es hambre lo que me aflige». Darna casi se cae del tronco de la sorpresa. «¡Puedes hablar!», exclamó. El tapir inclinó su cabeza. «Solo aquellos con un corazón puro y en sintonía con la naturaleza pueden entendernos. Mi nombre es el tapir triste y he estado vagando por este bosque en busca de ayuda». «¿Ayuda?», preguntó Darna, recordando la advertencia de la ceiba. «¿Qué está pasando en el bosque?». El tapir triste se acercó más a ella, su voz apenas un susurro. «Algo está cambiando en nuestro hogar, pequeña. Los árboles más antiguos están inquietos, los ríos fluyen con menos fuerza y muchos animales han huido hacia las profundidades de la selva. Siento que una gran amenaza se cierne sobre nosotros, pero no sé qué es ni cómo detenerla». Darna sintió que un peso se instalaba en su corazón. La canción de la ceiba, las palabras de su abuela, todo cobraba sentido ahora. «Vine aquí porque escuché el canto de la ceiba en mi pueblo», explicó. «Creo que me estaba advirtiendo sobre este peligro». Los ojos del tapir se iluminaron con un destello de esperanza. «¿Has oído el canto de la ceiba? Eso es una señal poderosa, pequeña. Quizás tú seas quien pueda ayudarnos a salvar nuestro hogar». Darna se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Haré todo lo que pueda para ayudar», prometió. «¿Puedes mostrarme dónde has notado los cambios más grandes?». El tapir triste asintió. «Te guiaré, pero debemos ser cautelosos. El peligro podría estar más cerca de lo que pensamos». Juntos, Darna y el tapir triste se adentraron más en la selva. A medida que avanzaban, Darna notó que el bosque se volvía más silencioso, como si la vida misma estuviera conteniendo la respiración. Las hojas de los árboles parecían menos verdes, y el aire tenía un olor extraño
que no podía identificar. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a una zona donde los árboles eran más escasos. El sonido de maquinaria pesada rompió el silencio del bosque y Darna sintió que su corazón se aceleraba. «Oh, no», susurró el tapir triste. «Han llegado más lejos de lo que pensaba». Ocultos tras unos arbustos, Darna y el tapir observaron con horror cómo un grupo de hombres operaba grandes máquinas que derribaban árboles centenarios como si fueran palillos. El olor a combustible y el ruido ensordecedor de las sierras llenaban el aire. «¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo?», preguntó Darna, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Son taladores ilegales», explicó el tapir triste con voz temblorosa. «Han estado avanzando poco a poco, destruyendo nuestro hogar para vender la madera. Si no los detenemos, todo el bosque desaparecerá». Darna sintió que la ira y la tristeza se mezclaban en su interior. Entendió entonces por qué la ceiba había cantado, por qué el bosque necesitaba ayuda desesperadamente. Pero ¿qué podían hacer una niña y un tapir contra máquinas tan grandes y hombres tan decididos a destruir? «Tenemos que hacer algo», dijo Darna apretando los puños. «Tenemos que avisar a mi pueblo, conseguir ayuda, pero también necesitamos ganar tiempo para evitar que sigan talando». El tapir triste la miró con admiración. «Eres valiente, pequeña Darna, pero ¿cómo podemos detenerlos?». Darna pensó por un momento recordando las historias de su abuela sobre la magia del bosque. «La ceiba me eligió por una razón», dijo finalmente. «Tal vez si pudiera comunicarme con los otros árboles, con los animales, podríamos crear una distracción». Con renovada energía, Darna y el tapir triste se alejaron silenciosamente de la zona de tala. Se internaron en una parte más densa del bosque, donde los árboles aún se erguían fuertes y orgullosos. Darna cerró los ojos y apoyó sus manos contra el tronco de un árbol enorme. Concentrándose con todas sus fuerzas, intentó recordar la melodía que había escuchado de la ceiba. Suavemente, comenzó a tararearla. Al principio no pasó nada, pero luego, poco a poco, Darna sintió una vibración bajo sus manos. El árbol estaba respondiendo. Animada, cantó con más fuerza, y para su asombro, otros árboles cercanos comenzaron a unirse a la melodía, sus hojas susurrando al viento en una sinfonía natural. El tapir triste la observaba maravillado. «Está funcionando. Los árboles te están escuchando». Inspirada, Darna continuó su canto moviéndose de árbol en árbol. A medida que avanzaba, más y más criaturas del bosque se unían a ella. Pájaros trinando, monos aullando, insectos zumbando. Era como si toda la selva estuviera despertando, alzando su voz en un coro de protesta contra la destrucción. El ruido creció hasta convertirse en un estruendo que superaba incluso el sonido de las máquinas de los taladores. Darna y el tapir triste corrieron de vuelta hacia la zona de tala, ocultos por la vegetación, para ver el efecto de su plan. Los hombres habían detenido sus máquinas y miraban a su alrededor con una mezcla de confusión y miedo. Algunos señalaban hacia los árboles, otros discutían entre sí, claramente desconcertados por el repentino despertar del bosque. «Está funcionando», susurró Darna emocionada. «Están asustados». Pero su alegría duró poco. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, comenzó a gritar órdenes. «¡No sean cobardes! ¡Es solo ruido! ¡Vuelvan al trabajo!». Darna sintió que el pánico la invadía. Su plan estaba fallando. Los hombres, aunque todavía nerviosos, estaban volviendo a sus máquinas. En cualquier momento reanudarían la tala. «No es suficiente», dijo con desesperación. «Necesitamos algo más».
Fue entonces cuando el tapir triste dio un paso adelante. «Tal vez yo pueda ayudar», dijo con una voz más firme de lo que Darna había escuchado hasta ahora. «Los tapires somos conocidos por nuestra fuerza. Si pudiera asustar a esos hombres». Darna lo miró con preocupación. «Pero podrían lastimarte». El tapir triste sacudió su cabeza. «A veces debemos arriesgarnos por lo que amamos. Este bosque es mi hogar y tú me has enseñado el valor de luchar por él». Antes de que Darna pudiera protestar, el tapir triste salió corriendo de su escondite. Con un rugido que Darna nunca hubiera imaginado que podría salir de un animal tan pacífico, el tapir cargó directamente hacia el campamento de los taladores. El caos se desató. Los hombres, sorprendidos por la repentina aparición de un animal tan grande y aparentemente furioso, comenzaron a gritar y a correr en todas direcciones. Algunos tropezaron con sus propios pies, otros se subieron a los árboles más cercanos. El tapir triste corría de un lado a otro, derribando herramientas y asustando a los hombres, pero teniendo cuidado de no lastimar a nadie. Darna observaba asombrada cómo su amigo, que hasta hace poco parecía tan triste y derrotado, ahora se movía con una fuerza y determinación increíbles. Aprovechando la confusión, Darna salió de su escondite y corrió hacia las máquinas. Recordando lo que su padre le había enseñado sobre motores, buscó los tanques de combustible y con manos temblorosas aflojó las tapas lo suficiente como para que el combustible comenzara a gotear lentamente. «¡Vámonos de aquí!», gritó uno de los taladores. «¡Este bosque está embrujado!». El líder intentó mantener el control, pero era inútil. Sus hombres ya estaban recogiendo sus pertenencias y huyendo hacia los camiones que los habían traído. Darna vio que el tapir triste se acercaba a ella, jadeando, pero con un brillo de triunfo en sus ojos. «Lo logramos», dijo el tapir, «por ahora». «Sí», respondió Darna, «pero volverán. Tenemos que hacer algo más permanente». Mientras observaban a los últimos taladores huir, Darna tuvo una idea. «Necesitamos pruebas», dijo. «Si pudiera tomar algunas fotos de lo que están haciendo aquí, tal vez podría convencer a la gente de mi pueblo para que nos ayuden a proteger el bosque». El tapir triste asintió. «Es una buena idea, pero ¿cómo tomarás esas fotos?». Darna rebuscó en su mochila y sacó el teléfono celular que sus padres le habían regalado en su último cumpleaños. «Con esto», dijo mostrándoselo al tapir, «solo espero que aún tenga batería». Rápidamente, Darna comenzó a tomar fotos de las máquinas abandonadas, los árboles caídos y las marcas de destrucción en el suelo del bosque. Cada imagen contaba una historia de devastación que esperaba que fuera suficiente para conmover los corazones de la gente de su pueblo. «Debemos regresar», dijo finalmente, guardando el teléfono. «Necesito mostrar estas fotos a mis padres, a la abuela Lila, a todos. Tienen que entender lo que está pasando aquí». El tapir triste la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Volverás, pequeña Darna. El bosque aún necesita tu ayuda». Darna se arrodilló junto a su nuevo amigo y lo abrazó con fuerza. «Por supuesto que volveré. Este bosque también es mi hogar, y ahora es mi responsabilidad protegerlo. Te lo prometo». Con un último vistazo al claro devastado, Darna y el tapir triste emprendieron el camino de regreso al pueblo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Mientras caminaban, Darna sintió que algo había cambiado en su interior. Ya no era solo una niña curiosa, ahora era una protectora del bosque,
elegida por la ceiba cantora. Sabía que el camino por delante sería difícil. Convencer a los adultos, enfrentarse a los taladores, proteger el bosque, todas eran tareas enormes para una niña de 10 años. Pero con la canción de la ceiba en su corazón y la amistad de El Tapir Triste, Darna se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío. Mientras el bosque se oscurecía a su alrededor, Darna y El Tapir Triste siguieron avanzando, guiados por la esperanza de un futuro en el que humanos y naturaleza pudieran vivir en armonía una vez más. El camino de regreso al pueblo pareció más largo de lo que Darna recordaba. La oscuridad se cernía sobre el bosque y los sonidos nocturnos comenzaban a llenar el aire. El Tapir Triste caminaba a su lado ofreciendo consuelo y guía cuando el sendero se volvía difícil de distinguir. ¿Crees que tu gente nos escuchará?, preguntó el tapir mientras avanzaban. Darna apretó los labios pensativa. Tienen que hacerlo. Les mostraré las fotos. Les contaré todo lo que hemos visto. No pueden ignorar esto. Finalmente, las luces del pueblo aparecieron entre los árboles. Darna sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Cómo explicaría su ausencia? ¿Creerían su historia? «Hasta aquí puedo acompañarte», dijo el Tapir Triste, deteniéndose en el límite del bosque. «Los humanos podrían asustarse si me ven». Darna asintió, comprendiendo. Se arrodilló junto a su amigo y lo abrazó una vez más. «Gracias por todo. Volveré pronto, lo prometo». Con un último vistazo al tapir, Darna corrió hacia su casa. Las calles estaban casi desiertas, solo iluminadas por la luz de las farolas y la luna creciente. Al llegar a su casa encontró a sus padres en el porche, con expresiones de preocupación y alivio al verla. «¡Darna!», exclamó su madre, corriendo a abrazarla. «¿Dónde has estado? Estábamos tan preocupados». Su padre se unió al abrazo, su voz mezclada con emoción y reproche. «Encontramos tu nota, pero no podíamos creer que realmente te hubieras ido al bosque sola. ¿En qué estabas pensando?». Darna se separó suavemente de sus padres, su rostro serio y determinado. «Mamá, papá, tengo que mostrarles algo. Es importante». Dentro de la casa, Darna conectó su teléfono a la vieja televisión de la sala. Con manos temblorosas, comenzó a mostrar las fotos que había tomado. Los árboles talados, las máquinas destructivas, la devastación del bosque. Sus padres observaban en silencio, sus expresiones cambiando de la confusión al horror a medida que Darna les contaba su aventura. Les habló del canto de la ceiba, del tapir triste, de los taladores ilegales y de cómo habían logrado ahuyentarlos temporalmente. Cuando terminó su relato, hubo un momento de silencio tenso. Finalmente, su padre habló. «Darna, esto es increíble y terrible. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste antes de irte? Podríamos haberte ayudado, podríamos haber ido contigo». «No me habrían creído», respondió Darna con tristeza. «Nadie me creyó cuando les hablé del canto de la ceiba». Su madre se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «Oh, mi niña, lo siento tanto. Debimos haberte escuchado». «Ahora lo importante es qué vamos a hacer», dijo el padre de Darna, su voz llena de determinación. «Esto no puede continuar. Tenemos que informar a las autoridades, organizar al pueblo». Darna sintió que la esperanza crecía en su pecho. «¿Me ayudarán
al bosque? Sus padres asintieron al unísono. Por supuesto que sí, dijo su madre. Es nuestro hogar también, y estamos muy orgullosos de ti, Darna. Has demostrado un valor y una sabiduría más allá de tus años. Esa noche, Darna durmió profundamente, agotada por las emociones y aventuras del día. Pero su descanso fue interrumpido por un sueño vívido. En él se encontraba de nuevo bajo la gran ceiba del pueblo. El árbol cantaba, pero esta vez su melodía era más fuerte, más urgente. Ramas y raíces se movían como si fueran brazos, señalando hacia el bosque. Darna se despertó sobresaltada, el corazón latiéndole con fuerza. Miró por la ventana y vio que apenas estaba amaneciendo. Sin pensarlo 2 veces, se vistió rápidamente y salió de la casa, dirigiéndose a la plaza central. La gran ceiba se alzaba majestuosa como siempre, pero había algo diferente en ella. Sus hojas se agitaban, aunque no había viento, y Darna podía sentir una vibración en el aire, como si el árbol estuviera tratando de comunicarse con todas sus fuerzas. ¿Qué sucede?, susurró Darna, apoyando su mano en el tronco del árbol. ¿Qué intentas decirme? Como respuesta, el canto de la ceiba se hizo más claro en su mente. Era una advertencia, un llamado desesperado. Darna comprendió con horror. Los taladores habían regresado y estaban avanzando más rápido que nunca. Sin perder tiempo, Darna corrió de vuelta a su casa, despertó a sus padres y les contó sobre su sueño y la canción de la ceiba. «Tenemos que actuar ahora», dijo con urgencia. «No hay tiempo que perder». Sus padres, aunque sorprendidos por la repentina aparición de su hija, no dudaron ni un momento. El padre de Darna salió rápidamente para despertar a los vecinos y convocar una reunión de emergencia, mientras su madre llamaba a las autoridades locales. En cuestión de 1 hora, la plaza central del pueblo estaba llena de gente, algunos todavía en pijama, otros frotándose los ojos con sueño, pero todos con expresiones de preocupación y determinación. Darna, parada junto a la ceiba, contó su historia una vez más. Esta vez, proyectaron las fotos que había tomado en una gran pantalla para que todos pudieran ver la destrucción que estaba ocurriendo en su amado bosque. La reacción fue inmediata y apasionada. Voces se alzaron en protesta, exigiendo acción. El alcalde del pueblo, un hombre normalmente tranquilo y reservado, tomó la palabra. «Amigos y vecinos», comenzó, su voz resonando en la plaza. «Hemos vivido junto a este bosque durante generaciones. Nos ha dado sustento, refugio y belleza. Es hora de que le devolvamos el favor. No podemos permitir que esta destrucción continúe». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Rápidamente se formaron grupos de acción. Algunos se ofrecieron como voluntarios para ir al bosque y enfrentar a los taladores pacíficamente. Otros se dispusieron a contactar a los medios de comunicación y a organizaciones ambientales. Los más jóvenes propusieron iniciar una campaña en redes sociales para dar visibilidad al problema. Mientras el pueblo se organizaba, Darna se escabulló hacia el borde del bosque. Allí, para su alegría, encontró a el tapir triste, esperándola. «Has logrado movilizar a tu gente», dijo el tapir con admiración. «Pero me temo que los taladores ya han comenzado su trabajo nuevamente. Los he visto avanzar hacia el corazón del bosque». Darna asintió, su rostro serio. «Lo sé. La ceiba me lo advirtió. Pero no estamos solos en esto. Mi pueblo viene en camino para ayudar». Juntos, Darna y el tapir triste se adentraron una vez más en el bosque,
esta vez seguidos por un grupo de valientes habitantes del pueblo. Entre ellos estaban los padres de Darna, la abuela Lila e incluso el alcalde. A medida que se acercaban a la zona de tala, el ruido de las máquinas se hacía más fuerte. Pero esta vez, Darna no sintió miedo. Sabía que tenían el poder de la comunidad de su lado. Al llegar al claro, se encontraron con una escena de caos. Los taladores, sorprendidos por la repentina aparición de tanta gente, detuvieron sus máquinas. El líder de los taladores se adelantó. Su rostro una mezcla de enojo y confusión. ¿Qué significa esto?, gritó. «No tienen derecho a estar aquí». El alcalde dio un paso al frente. «Al contrario», dijo con voz firme, «este bosque es parte de nuestra comunidad, de nuestro hogar, y tenemos todo el derecho de protegerlo». Mientras el alcalde y otros adultos se enfrentaban verbalmente a los taladores, Darna notó algo extraño. Los árboles alrededor del claro parecían moverse. No era el viento, era como si estuvieran despertando, respondiendo a la presencia de la gente que había venido a defenderlos. Darna cerró los ojos y se concentró, tratando de escuchar la canción de la ceiba. Para su sorpresa, la melodía estaba allí, más fuerte que nunca, pero esta vez no era solo la ceiba. Cada árbol del bosque parecía estar uniéndose al canto. Abrió los ojos y vio que no era la única que lo notaba. Tanto los habitantes del pueblo como los taladores miraban a su alrededor con asombro. Las ramas de los árboles se mecían rítmicamente, sus hojas susurraban una melodía antigua y poderosa. El tapir triste se acercó a Darna, sus ojos brillando con emoción. «El bosque está cantando», dijo en voz baja. «Está mostrando su poder, su vida. Está defendiéndose a sí mismo». La canción creció en intensidad, llenando el aire con una energía palpable. Algunos de los taladores dejaron caer sus herramientas, retrocediendo con temor. Otros parecían hipnotizados por la melodía, sus rostros suavizándose mientras la música tocaba algo profundo en sus corazones. Darna dio un paso adelante, su voz uniéndose al canto del bosque. Poco a poco, otros se unieron. Primero su abuela Lila, luego sus padres, y pronto todo el pueblo estaba cantando en armonía con los árboles. El líder de los taladores, visiblemente conmovido, dejó caer la sierra que sostenía. «Yo no sabía», dijo con voz quebrada, «nunca había escuchado al bosque de esta manera». En ese momento, un sonido de motores y sirenas llegó desde la distancia. Las autoridades y los medios de comunicación, alertados por las llamadas del pueblo, finalmente habían llegado. Lo que siguió fue un torbellino de acción. Los taladores ilegales fueron detenidos, sus equipos confiscados. Periodistas entrevistaron a los habitantes del pueblo, capturando en cámara la increíble escena del bosque cantante. Organizaciones ambientales ofrecieron su apoyo para proteger el área y ayudar en su recuperación. Mientras el caos se desarrollaba a su alrededor, Darna se encontró nuevamente bajo la sombra de un gran árbol, esta vez en el corazón mismo del bosque. El tapir triste estaba a su lado, y por primera vez desde que lo conoció, vio una sonrisa en su rostro. «Lo lograste, pequeña Darna», dijo el tapir con orgullo. «Has salvado nuestro hogar». Darna sonrió, pero sacudió la cabeza. «No fui solo yo», respondió. «Fue la ceiba, fuiste tú, fue mi pueblo, fue el bosque mismo. Todos juntos lo logramos». Mientras observaban a la gente moverse alrededor, limpiando los restos de la tala y comenzando el proceso de restauración, Darna sintió
una profunda paz en su corazón. Sabía que este era solo el comienzo de un largo camino, pero también sabía que ya no estaban solos en la lucha por proteger su precioso bosque. El canto de los árboles se había suavizado, pero aún persistía en el aire como un recordatorio constante de la magia y la vida que los rodeaba. Y Darna, la niña que había escuchado el llamado de la ceiba, sabía que siempre llevaría esa canción en su corazón. Los días que siguieron a la confrontación en el bosque fueron un torbellino de actividad. El pequeño pueblo, que una vez había sido un lugar tranquilo y apartado, se convirtió en el centro de atención de todo el país. Periodistas, activistas ambientales y funcionarios del gobierno llegaban a diario, todos ansiosos por conocer la historia de cómo una niña y su comunidad habían salvado un bosque ancestral. Darna, aunque emocionada por los cambios positivos, a menudo se sentía abrumada por toda la atención. En esos momentos buscaba refugio en la sombra de la gran ceiba en la plaza del pueblo, o se escabullía al borde del bosque para conversar con el tapir triste. Una tarde, mientras Darna descansaba bajo la ceiba, escuchó una voz familiar que la llamaba. «Darna, mi niña valiente», dijo la abuela Lila, acercándose con paso lento pero firme. «¿Cómo estás llevando toda esta agitación?». Darna suspiró, apoyando su cabeza en el regazo de su abuela. «Es emocionante, abuela, pero a veces desearía que las cosas volvieran a ser como antes». La anciana acarició suavemente el cabello de su nieta. «El cambio nunca es fácil, mi pequeña. Pero recuerda, este cambio es para bien. Gracias a ti, nuestro bosque está a salvo y la gente está aprendiendo a escuchar la voz de la naturaleza nuevamente. ¿Crees que algún día todos podrán oír el canto de los árboles como yo?», preguntó Darna, con los ojos llenos de esperanza. Abuela Lila sonrió. «Quizás no de la misma manera que tú, mi niña. Tu don es especial, pero creo que poco a poco la gente está aprendiendo a escuchar de otras formas. Mira a tu alrededor». Darna observó la plaza, vio a grupos de personas plantando nuevos árboles, a niños aprendiendo sobre la importancia del bosque, a ancianos compartiendo historias sobre la sabiduría de la naturaleza. El pueblo entero parecía haber despertado a una nueva conciencia. «Veo el cambio», dijo Darna sonriendo. «Es como si el canto de la ceiba hubiera tocado el corazón de todos, aunque no puedan oírlo directamente». «Exactamente», asintió la abuela. «Y es tu tarea, Darna, seguir compartiendo ese canto con el mundo». Los días se convirtieron en semanas y poco a poco la vida en el pueblo comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Se estableció un programa de reforestación y cada fin de semana habitantes del pueblo y voluntarios de todas partes se reunían para plantar nuevos árboles en las áreas que habían sido dañadas por la tala ilegal. Darna participaba activamente en estas jornadas de plantación. Con cada árbol que sembraba, susurraba una pequeña canción, una versión simplificada de la melodía que había escuchado de la ceiba. Para su sorpresa y alegría, notó que algunos de los otros niños comenzaban a imitar su canto, creando su propia conexión con el bosque. Un día, mientras trabajaba en una de estas jornadas de reforestación, Darna se encontró con una sorpresa inesperada. Entre los voluntarios que habían llegado ese día, reconoció un rostro familiar. Era el líder de los taladores, el hombre que había estado al frente de la operación de tala ilegal. El hombre, al ver a Darna, se acercó con paso vacilante. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «Hola, pequeña», dijo suavemente. Yo
Quería disculparme por todo lo que hice, por el daño que causé. Darna lo miró fijamente, recordando el miedo y la ira que había sentido al verlo destruir el bosque. Pero ahora, viendo su expresión sincera y sus manos callosas sosteniendo un pequeño árbol listo para ser plantado, sintió que algo en su corazón se ablandaba. «¿Por qué has venido?», preguntó Darna curiosa. El hombre miró al suelo, luego al bosque que lo rodeaba. Después de ese día, cuando escuchamos el canto del bosque, algo cambió en mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos estado a punto de destruir. Quiero hacer las cosas bien, ayudar a reparar el daño que causé. Darna asintió lentamente. «El bosque te ha perdonado», dijo, recordando la sensación que había tenido aquel día. «Y si estás aquí para ayudar, yo también te perdono». Juntos, Darna y el ex talador plantaron varios árboles ese día. Mientras trabajaban, Darna le enseñó su pequeña canción, y para su sorpresa, el hombre la aprendió rápidamente, tarareándola suavemente mientras plantaba cada árbol. A medida que pasaban los meses, el bosque comenzó a mostrar signos de recuperación. Nuevos brotes verdes aparecían donde antes solo había tierra desnuda, y el canto de las aves y el zumbido de los insectos volvían a llenar el aire. El tapir triste, que ahora era un visitante frecuente del borde del bosque, le contaba a Darna cómo los animales estaban regresando, cómo el bosque estaba recuperando su equilibrio. «Ya no me siento triste», le confesó un día el tapir. «Creo que es hora de que me llames simplemente el tapir». Darna rió y abrazó a su amigo. «Me alegro tanto. El bosque está sanando, y tú también». La fama de Darna y del bosque cantante se extendió más allá de las fronteras del país. Científicos e investigadores llegaron para estudiar el fenómeno, maravillados por la conexión única entre la comunidad y su entorno natural. Un día, un grupo de importantes funcionarios gubernamentales visitó el pueblo. Tras recorrer el bosque y escuchar la historia de su salvación, anunciaron una decisión que llenó de alegría a toda la comunidad. El área sería declarada Reserva Natural Protegida. En honor a la valiente niña que escuchó el canto de los árboles, dijo el ministro de Medio Ambiente durante la ceremonia de declaración: «Esta reserva se llamará el Bosque Cantante de Darna». Darna, parada junto a la gran ceiba, sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que apenas podía contenerla. Sintió la mano de su abuela Lila en su hombro, el abrazo de sus padres y a su alrededor el cálido apoyo de todo su pueblo. El canto de la ceiba, que una vez había sido una advertencia urgente, ahora se había transformado en una melodía de celebración. Darna podía sentirlo vibrando a través de la tierra, resonando en cada hoja y cada rama. Esa noche, el pueblo organizó una gran fiesta en la plaza central. Había música, baile y comida, pero el momento más especial llegó cuando Darna fue invitada a cantar. Sin dudarlo, entonó la canción que había aprendido de la ceiba, su voz clara y pura elevándose en la noche. Para asombro de todos, a medida que Darna cantaba, los árboles de la plaza comenzaron a moverse suavemente, sus hojas susurrando al unísono con la melodía. Y entonces, algo mágico sucedió. Uno por uno, los habitantes del pueblo comenzaron a unirse al canto. Algunos tarareaban suavemente, otros cantaban con fuerza, pero todos estaban conectados por la música, por el bosque, por el amor a su hogar. En ese momento, Darna comprendió
que su aventura no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Había aprendido que proteger la naturaleza no era tarea de una sola persona, sino de toda una comunidad. Y ahora su comunidad estaba más unida que nunca, con un propósito compartido y una nueva apreciación por el mundo natural que los rodeaba. Los años pasaron y Darna creció. Se convirtió en una respetada guardiana del bosque, trabajando incansablemente para proteger no solo su hogar, sino también otros bosques amenazados. Viajó por todo el país, compartiendo su historia y enseñando a otros a escuchar la voz de la naturaleza. Pero sin importar cuán lejos viajara o cuánto creciera, Darna siempre regresaba a su pueblo, a la sombra de la gran ceiba. Y cada vez que apoyaba su mano en el tronco del árbol, podía escuchar su canto, recordándole de dónde venía y por qué luchaba. El bosque cantante de Dan se convirtió en un símbolo de esperanza y un ejemplo de cómo una pequeña comunidad podía hacer una gran diferencia. Personas de todo el mundo venían a visitar, a aprender y a escuchar. Y aunque no todos podían oír el canto de los árboles como lo hacía Darna, muchos se iban con una nueva apreciación por la magia y la importancia de la naturaleza. Una tarde, años después de su gran aventura, Darna se encontró sentada bajo la ceiba rodeada de un grupo de niños del pueblo. Entre ellos estaba su propia hija, una niña de ojos brillantes y sonrisa curiosa. «Cuéntanos otra vez la historia, mamá», pidió su hija. «La historia de cómo salvaste el bosque». Darna sonrió, mirando los rostros expectantes a su alrededor. «Bueno», comenzó, su voz mezclándose con el susurro de las hojas. «Todo empezó un día, cuando escuché una canción muy especial». Y mientras Darna compartía su historia una vez más, el viento sopló suavemente entre las ramas de la ceiba, llevando consigo el eco de una antigua melodía, el canto eterno del bosque que una valiente niña había ayudado a salvar.